reinicien su manera de pensar. Los paradigmas, los estigmas, hay que derribarlos. ¿Cómo los derribamos? Los confrontamos con la palabra. Reiniciar la manera de pensar, releer, reaprender y desaprender también. Volver a desaprender para aprender es una palabra muy común que ya tenemos por ahí. La figura femenina muchas veces es sexualizada. También. Sí, eso es como muy expuesta en ese sentido, ¿no? Como que cuentos callejeros, secretos al sol en pocas del pueblo. Nos cambia la voz de la rutina, escapamos con café y pan de cada relato. hoy vamos a hablar de un tema un poco quizás dejado como a un lado, como que la gente ya no le presta mucha atención y queremos como indagar si realmente todavía existe ese tipo de personas, ¿no? Vamos a hablar de modales, vamos a hablar de caballeros. Sí. ¿Todavía existen los caballeros? Esa es una muy buena pregunta y bueno, primero yo creo que sí. O sea, lo primero que uno debe pensar es irse al original de la palabra, entender por qué se creó la palabra caballero. Literalmente significa hombre montado a caballo, literal, así, pero con el tiempo, digamos que se ha venido como transformando en un estilo de vida, a medida que va recorriendo en la sociedad. Este término se ha venido como transformando como que en educación, ¿cierto? En una persona de pronto honorable, tal vez. Digamos que se le puede describir de muchas maneras. En la época medieval, los caballeros realmente se crearon para poder proteger una ciudad, para poder proteger un pueblo. Era el protector de la ciudad. Entonces, tiene una etimología bastante interesante, pero con el paso de los años se ha ido cambiando un poco, distorsionando un poco. O el día de hoy hay personas que dicen, ya no hay caballeros. Pero vamos a averiguar eso. Vamos a ver si los hay o no los hay. Como lo comentamos alguna vez en varias conversaciones, el término siempre nos evoca eso y pues básicamente ese es el origen de la palabra, ¿no? A imaginarse una persona que está en caballo, que uno Sí. hoy en día le parece un poco gracioso Sí. pensar en que eso simplemente es alguien en caballo, pero lo importante es comprender cuál era el rol de esa persona, porque eso es lo que realmente se quedó, ¿no? No tanto el término de que esté en caballo y que sea un caballero y que la guerra, que la lucha, que la pelea a espada y a muerte, sino simplemente el defender, sí, el honor, La sí, función, la como función, tal. exacto, quedan como ese tipo de cosas, queda lo valoroso. Lo valeroso, queda el valor, queda como lo ético, sí, como cosas muy importantes para rescatar ahí, ¿no? Sí, sí, de verdad que sí. Ahorita vamos a estar descubriendo un poco más acerca de esa terminología y bueno, va a estar bastante interesante. Sí. No, hoy en día es como algo, pues, no lo considero yo, pero sí muchos lo consideran como antiguo, ¿cómo se diría? Como Anticuado, anticuado, exacto, una palabra sí. anticuada. Una palabra anticuada y eso Sí, digamos de que nos ha hecho mucho daño el tema como de la revolución del conocimiento, por así decirlo, las nuevas vertientes que van saliendo del feminismo, de muchas cosas. Entonces el hombre ya piensa que la mujer se quiere equiparar a él y hay muchos temas de fondo, ¿no? De cultura, hay muchos temas ahí de fondo, no es un tema muy simple de analizar, pero sí, el hombre se ha ido desvalorizando, por así decirlo, y la mujer se ha ido empoderando a tal punto que creen que el hombre está por encima, la mujer está por debajo, después quieren equipararlo, entonces los hombres dicen, no, yo por qué tengo que ser caballeroso con alguien que está siendo irrespetuoso. Entonces, se ha distorsionado mucho la palabra. Hay que volver a las raíces del por qué. Obviamente, hay una raíz bíblica de eso que también vamos a estar hablándolo. En la palabra, digamos, no encontramos como tal la palabra caballero, pero sí algo muy relacionado y muy cercano a lo que es ser un caballero. Sí, total. Incluso, pues, la época medieval se lleva mucho el tema de lo bíblico, ¿no? Porque, Sí, por siempre. ejemplo, los reyes, así se hacían llamar, o se hacían denominar porque decían que era Dios el que los había puesto. Y eso no tiene, en cierta medida, algo incierto, porque realmente es nuestro Dios el que delega la autoridad, ¿sí? Y eso nos lo dice en la palabra, que la autoridad es delegada y a ella debemos rendir, pues, lo que el Señor nos dice, obedecer y darle al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios, ¿no? Realmente seguir algo que únicamente va a favor de las palabras de Dios. Sí, eso es una ley, pero si eso va en contra de Dios, pues no debo hacerlo, ¿no? No voy a abrogarlo, No sí. voy a aprobarlo o a seguirlo, ¿no? Ujú. Quiero empezar como hablando de algo que mencionaste ahorita, y es acerca del feminismo
y el machismo. Es un tema un poco controversial, Sí, bastante y bastante fuerte, sí. controversial, y hoy en día es muy fuerte el tema de la controversia con esto, pero es importante tocarlo, no hay que dejarlo pasar porque ahí es donde se empieza a desdibujar, creo yo, ¿no? Que se empieza a desdibujar porque muchas, digamos, personas que siguen esta corriente del feminismo dicen que el machismo se va incluso en cosas que realmente uno diría que son buenas, ¿sí? Como el ser servicial, como el abrir la puerta, como el darle un detalle, como el... O invitar a salir a una mujer y pagar vos solo. Exacto. Eso ahorita es, digamos, ahorita los hombres piensan es, ¿qué somos? ¿Qué somos, no? Ajá, Y para bueno, ¿y poder cómo voy decir, ahí? ¿Sí va a dar besito para mí o no? Si si no pagamos no, si 50 y no, 50. 50 y 50, sí. No, o sea, eso, digamos de que hay una distorsión ahí. De hecho, también es importante definir si la palabra caballero, pues al final, el hombre siempre debe pagar o no. Es una pregunta que también debemos hacernos. Puede sonar muy obvio, para mí sí. Yo como caballero siempre voy a hacerlo. Digamos, yo estoy casado, pero mi esposa también me podría gastar. Bueno, esas son muchas aristas, Sí, claro. pero digamos de que mi rol siempre es como de proveedor. Mi rol es de proveedor porque la palabra nos enseña eso. Y vamos a aterrizarlo un poco, pero volviendo a tu pregunta puntual acerca del feminismo y el machismo, hay mucha tela por cortar ahí. Nos quedaríamos todo un No, programa y 3 más sí, sí. hablando de eso, pero Tendríamos para... que cambiar el título al Sí, podcast de hoy, no sería sí, caballerosidad, sino feminismo, contra machismo, una vez así. exacto. Pero ambos en este momento son tóxicos. Cuando te digo tóxicos, en este momento, porque el feminismo en su tiempo sirvió para mucho, porque la mujer hubo un momento que fue muy denigrada, no tenía casi que dignidad en la sociedad. Por ejemplo, una mujer que no pudiera votar. O sea, eso es Imagínate no un tener, derecho. eso es algo, yo diría que es fundamental. Eso es, y no solamente el tema de derecho a votar, ahí se definía Sí, claro. que no tenía muchos derechos ligados a eso, similares a eso. Obviamente era tan evidente. O de derecho al trabajo, por ejemplo, Imagínate, o sea, que ella pudiera elegir, ¿no? Porque hay circunstancias que la rodean. Somos los proveedores, pero hay circunstancias diferentes para cada una de las mujeres y debería tener la oportunidad. Ah, si ella lo decide o no, es otra cosa. claro, Pero digamos de que, que tenga la elección de hacerlo o no hacerlo. exacto, y fueron los mismos cristianos que comenzaron, hombres, no mujeres, hombres que comenzaron a dignificar la labor de la mujer. O sea, no fue otra mujer, fueron hombres cristianos que apelaron por esas mujeres. Y digamos que en este tiempo, pues las mujeres tienen igual derechos. O sea, ninguna mujer puede decirme a mí en este momento que una mujer tiene un derecho diferente a los de los hombres. Tenemos los Sí, mismos sí. derechos, el mismo valor, ¿cierto? Ante la sociedad, de pronto en temas culturales, no sé, en el Medio Oriente, de pronto hay otros temas ahí culturales, pero digamos que acá en Occidente tenemos como esos mismos derechos, ¿no? Y hay mujeres que Sí, claro. trabajan normal, O o sea, sea, sabes de pronto que lo que sí se puede decir es que la figura femenina muchas veces es sexualizada. también, Sí, eso es como muy, muy expuesta en ese sentido, ¿no? Como que va muy por ese lado. Entonces, se inclina la balanza que, no sé si solamente el hombre, pero a que el hombre vea a la mujer como una figura netamente sexual, ¿sí? sí. Obviamente ahí es donde empiezan a perder un verdadero valor. Tiene muchísimos otros No, valores. pues claro, Y más, tiene muchas cualidades que nosotros no tenemos. sí, y no es el tema, porque creo que nos desviamos un poquito del tema, pero sí es importante lo que estás diciendo, muy importante. Y ahí lo que básicamente hay es, el machismo es denigrar a alguien, sí o sí. Sí, total. O sea, el machismo no está bien. Es oprimir, es Ujú, es controlar, oprimir. querer controlar. Exacto. Entonces, por eso decía que los dos en este momento están muy tóxicos, porque el machismo nunca debería existir No. y el feminismo en su momento fue bueno, pero ahorita se ha desvirtuado. De hecho, ahorita es un arma política. Sí, yo creo que lo definan de esa misma manera porque si lo ves es como opuesto, pero a la misma manera es igual. Sí, opuesto en nombre porque es para femenino y masculino, Sí, pero las condiciones de su actuar son los mismos. ¿Sí? tienen un fin. Exacto, tienen un fin que es el mismo, que es oprimir al opuesto. Sí, de alguna forma quitar la libertad de algo. Y si vos le quitas la libertad a algo, te vuelves un tirano. Y ahí estás afectando a alguien sí o sí. Sí, Entonces, es un tema complejo, es un tema muy extenso, pero creo que ha valido la pena como que aclaráramos ese punto que estabas sí, claro, planteando. no, eso es importante porque es lo que está sucediendo hoy y es parte de todo lo que estamos hablando de que se ha desfigurado, que se ha deformado. Pero me gusta de pronto entrar en el tema bíblico porque en la Biblia vemos ejemplos de, de ese ajuste, ¿no? De ese ajuste que tú mencionabas ahorita, que es darle la dignidad
que tiene o el valor que tiene la mujer y que siempre ha tenido, solo que el machismo es dibujado, ¿sí? Sí, Y entonces ahorita las mujeres quieren hacer lo mismo con los hombres, pero pues para eso son esos programas, para sí. que podamos opinar Generar y generar conciencia, conciencia en podamos que, analizar juntos y pensar juntos con exacto, la sí, audiencia y también. en que no queremos decir, no, es que el feminismo es bueno y el machismo es bueno, no, la verdad que en este momento ninguno de los dos es bueno. No, en este Lo momento real, la está... verdad es una y esas dos cosas no son buenas. Entonces, por ejemplo, dame un ejemplo de eso que mencionabas ahorita acerca de la dignificación de la mujer, de darle ese valor a la mujer, por ejemplo, en el tema. Bueno, hay muchos temas, gracias a Dios, la Biblia, y yo le recomiendo a las personas que están escuchando en este momento, que nos ven, siempre remitirse a la Biblia. La Biblia es la que nos permitió construir sociedad, la Biblia es la que nos permitió formar hospitales. Si no saben, de pronto vayan un poco a la historia. Sobre la Biblia está edificada los Estados Unidos, que es como la nación bandera, la nación principal del mundo, y muchas otras cosas. La Biblia es fundamental para la familia, para la sociedad, para cada esfera que usted pueda encontrar. Entonces, siempre remitirnos a la Biblia. Hay algo que me encantó que hizo Jesús. Y vos encontrás en Juan 4, por ejemplo, eh, cuando él dignificó a la mujer samaritana. Y muchos conocen la historia, incluso personas que tal vez no leen la Biblia, porque tal vez no lo practican o como sea, pero se han escuchado alguna vez de la mujer samaritana. Y esa mujer literalmente estaba siendo rechazada por todo un pueblo. Ella había tenido 5 maridos, era muy mal visto esto, y ella tenía un vacío en su corazón. Cuando Jesús la encuentra en un pozo, simplemente pregunta por ella. Comienza a hablar con ella. Nadie lo hacía, ni siquiera las otras mujeres. Ella iba una hora diferente al pozo a recoger agua porque nadie quería hablar con ella o posar con ella. Nadie quería nada con ella. Pero Jesús fue hasta allá por ella. Jesús dignificó a la mujer samaritana. Otro ejemplo, Jesús dignificó a la mujer adúltera. Porque en la ley esa mujer tenía que ser apedreada. Tenían que matarla, ahí, en el acto. Fue allá en el acto, dice la palabra. Y la sacaron y la expusieron ante el maestro para que él ponerle una trampa, porque dijo, la ley de Moisés dice que si ella es hallada en adulterio, debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahí es donde conocemos la famosa frase, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el mayor hasta el menor comenzaron a arrojar las piedras. Cada uno tenía su pecadito, ¿no? Claro, Su no. concupiscencia, su mente comenzó a afectarlos. Jesús siempre dignificó a la mujer. La Biblia dice que había mujeres atrás del ministerio. Juana fue una mujer que dio de sus bienes para sostener el ministerio. Para Jesús siempre la mujer fue importante, siempre. Entonces el primero que viene a dignificar la mujer fue Jesús. Parta de ahí. Total. Y después, que eso es otro tema, pero Pablo nos da una extraordinaria revelación acerca de los roles. Y habla del rol de la mujer. Y también habla del rol del hombre. Y habla del rol de los hijos. Y eso lo encuentras en Efesios 5:25 en adelante. Encuentras cuáles son los roles que debemos ocupar. Que podemos hablar un poco más adelante acerca de eso. Sí, claro. No, hay como tú dices, hay muchísima tela de cortar. Uf, sí. Y aquí el programa no había súper extenso y no importa, si fuera grabado 2 días, fuera necesario, pues lo haríamos, pero digamos que no se vuelve tan ameno conectar con el público, ¿no? Pero Sí. por ahí vamos. A mí me gustaría muchísimo imaginarme, y obviamente la palabra nos hace ver ese tipo de cosas, pero cómo sería nuestro Señor mostrando, pues ya nos mostraste unos ejemplos de caballerosidad, pero la caballerosidad también se muestra con otros hombres, ¿cierto? ¿Cómo sería el Señor mostrándonos esa caballerosidad? Ese comportar como caballero con otros hombres. Wow, esa es una pregunta genial. A mí me gustó siempre, yo siempre leo los evangelios donde se habla precisamente de Jesús. Un Jesús muy simple, un Jesús yendo a lugares donde no va nadie. Primero yo pienso que Jesús iría a lugares donde un cristiano no se metería. Sí, ahí se ve en la historia, se ve. Siempre. De hecho, los fariseos lo acusaban por eso. Este se sienta con prostitutas, fariseos y ladrones, le decían, con publicanos, y escupían en el piso. O sea, yo veo a un Jesús haciendo todo lo contrario en esta sociedad. Porque ahorita, ¿qué es lo común? Te voy a poner un ejemplo. Y bueno, está mal que me ponga como ejemplo, pero lo voy a dar. Iba a ir con mi hija al parque. Mi esposa estaba en el parque con mi hija y yo ya iba en camino. Y veía a una señora cargando literal una bolsa muy grande.
un costal muy grande. Había hombres en moto, había unos chicos hablando, había otros chicos comiendo unas empanadas. Y yo la vi desde lejos y dije, increíble que la señora pasó por 3 puntos donde hay varios hombres que tenemos más fuerza que una mujer. Es por el hecho, por eso te digo el tema del rol, y nadie lo hizo. ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Cuando vos comenzás a conocer al Señor, vos te das cuenta de que su carácter debe estar en vos. Su carácter es su imagen. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Yo estoy seguro que Jesús cargaría esa bolsa. Entonces yo dije, no, yo lo tengo que hacer. Yo me quiero parecer a Él. Yo quiero ser igual a Él. Entonces si yo es una mujer que está cargando un costal y yo no voy a ayudarle, la señora literal, cuando yo le cogí el costal, la señora dijo, gracias a Dios. Yo pensaba que no habían caballeros. Eso fue la semana pasada. Y yo llevé hasta la señora, le entregué su costal hasta su casa. Ya. Imagínate que yo tuve que hacer bastante fuerza. Imagínate la señora que tenía 50 y tantos. La señora estaba rendida. La sociedad ha perdido de vista el carácter de Dios. Y yo sé que Jesús está en esas cosas simples. Por eso decía, esas cosas simples y pequeñas, Jesús lo haría. Y nosotros tenemos que tener el carácter, la imagen de Dios ahí. Jesús haría muchas cosas. Claro, no, y no solamente en ese sentido, ¿no? En otros ejemplos, yo creo que nos falta muchísimo para parecernos a Jesús todos los días. Dios santo. Debemos trabajar porque esa figura del Señor es tan perfecta. Y es que ojalá tuvieran la oportunidad de leerlo quienes no han leído la palabra, y no solamente leerla, si quieren ver una buena serie, una buena película que hable del Señor, y verá que van a haber muchos detalles, pero contrasten, ¿no? Contrasten con la palabra. Y vamos a ver tantos ejemplos, y lo que te decía ahorita, no solamente hacia la mujer, sino hacia los hombres, ¿sí? Hacia el necesitado, hacia el huérfano, hacia el habitante de la calle, hacia la persona viuda, ¿sí? Cosas como esas, personas como ellas que necesitan de ayuda porque tienen unas dificultades, ¿no? Tienen unos procesos que están viviendo, pero si podemos hacerles ese día o ese momento, hacerles superar o quitar un poquito de esa carga, es algo que podemos hacer como el Señor lo haría. Sí, la palabra dice que no somos salvos por obras, ahí en Efesios 2:8 habla acerca de eso, de que no somos salvos por obras, pero es que las obras muestran a Dios, son testimonio de que somos hijos de Dios. Y la caballerosidad, yo te la voy a definir de una forma en la cual yo la veo, Sí, sí. porque aquí comenzamos como a derrumbar, por así decirlo, digamos, estigmas tradicionales acerca de la caballerosidad. Creemos que la caballerosidad solamente, porque es una cosa pequeñita, que solamente es darle la silla a una mujer, que eso hace parte de la caballerosidad, ¿cierto? Que de pronto cuando llegas al restaurante con tu esposa, pues le corres la silla, ella se sienta, ¿cierto? Darle la mano cuando ella está bajando, todo ese tipo de cosas, eso hace parte de la caballerosidad. Pero la Biblia nos enseña que la caballerosidad es servicio y no tiene género, o sea, no tiene que para el femenino, que para el masculino, no. Simplemente al necesitado. Eso hizo Jesús. Jesús tuvo en cuenta a la mujer adúltera, la samaritana de la cual veníamos hablando, pero también el que estaba postrado toda su vida en el estanque Betesda, fue hasta allá y le dio un servicio. Aquel que estaba ciego, aquel endemoniado, incluso hasta los demonios, Jesús tuvo misericordia. No sé si te acuerdas de la historia cuando ese endemoniado le sale el encuentro a Jesús y él atormentaba toda esa región, el endemoniado gadareno, asustando a toda esa región, vivía en los sepulcros, lo encadenaban, rompía las cadenas y llega esa legión de demonios y le dicen, ¿qué tienes contra mí, Jesús? Deja que entren esos cerdos y que me eche un abismo. Y prefirieron eso. Y Jesús le dijo, vaya, 2000 cerdos, ¡pum! O sea, Jesús tuvo misericordia, servicio y caballerosidad incluso con los demonios. O sea, si estamos dimensionando lo que es ser caballero, es tener el servicio, la misericordia por otros, que tú sientas que ese otro necesita ayuda de alguna manera. Y claro, a veces vemos con malos ojos al que está fumando, su marihuana, cosas así, o el que está perdido en el alcohol. Los mismos, no estoy hablando de personas que no van a la iglesia, no, estoy hablando de las personas que van a la iglesia hace 15 años y que no son capaces de hacer una oración por el que está borracho. De eso te estoy hablando. Entonces, nos falta mucho. La caballerosidad va desde las mujeres y los hombres también. Oye, eso está todo ligado. Es más, el tema de la caballerosidad, ahora que lo mencionas, está muy ligado a la misericordia. Sí, claro. Misericordia, porque lo que tú mencionabas allí,
no somos capaces de ver a esa persona porque estaba pasando por una situación que para nosotros es fácil porque no lo estamos viviendo. Claro, No, no, ¿qué haces? Yo no me nos fumo falta eso. O empatía. sea, exacto. Yo no me, ese no es mi vicio. ¿Sí? Porque si te pones a analizar, yo creo que tendrías un vicio, tendrías una lucha, Todos tienes tenemos una algo lucha. que realmente te cuesta, así que tu temperamento, que tu carácter, Sí, ¿sí? nos falta mucho. Que tus palabras, que tus pensamientos, ¿sí? Hay muchas cosas que uno debe trabajar, pero para esa persona esa es la dificultad, ¿sí? Entonces, donde uno tiene que intentar verlo con misericordia y pedirle al Señor que tenga misericordia por el que le muestre. Obviamente yo debo hacer la tarea también porque hemos sido encomendados a hacer esa tarea, ¿no? Claro, A mostrar el amor de Dios de muchas maneras, ¿no? Entonces, hablándole, orando por él, ¿sí? Dándole una oportunidad. A veces de pronto nos limitamos mucho al tema económico o físico, sí, pero también el tema espiritual es importante. Y una eso es forma un de hacerlo tema. es orar con la persona, hablar con la persona, ¿sí? Darle una oportunidad, mostrarle el amor de Dios. Hemos escuchado historias en las que nos cuentan que personas han sido liberadas simplemente con mostrar un afecto hacia esa persona, un afecto Un auténtico, abrazo. un abrazo, una buena palabra, ¿sí? Por eso a veces como que me gusta mucho ver unos videos en los que va la gente caminando en la calle y alguien les dice, hey, me gusta cómo se te ve tu camisa, ¿ves? Y Qué la linda gente, sonrisa y sí, todas la esas gente cosas. de una sonríe y le cambia así como la energía, no sé, y eso me gusta, y así uno hace caballerosidad también, Sí, expresando esas cosas que hacen el mundo mejor. Obviamente lo que tú dices, las obras no nos van a salvar, pero es una forma de mostrar a Dios, de mostrar ese exacto. amor. Sí, yo conocí al Señor porque alguien me mostró cómo lo amaba, y yo decía, yo quiero conocer por qué esa persona ama tanto a Dios y qué es amar a Dios, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces exacto. mira cómo el Señor conecta las cosas. Entonces si uno le muestra el amor a alguien, y si yo pude ver ese amor a través de alguien, ¿por qué yo no puedo mostrar el amor de Dios a través de mis acciones? ¿Sí? Sí. Para que otro tenga la oportunidad de conocer lo que ya hemos conocido. Un acto de caballerosidad que quería dejar claro aquí para las personas que nos escuchan. Eh, a veces pensamos lo que tú decías. A veces pensamos que el acto económico es un acto de servicio. Y sí, está bien. Pero a veces la persona que tal vez está batallando y está sufriendo con alguna adicción como la marihuana o todas Sí, esas una sustancias droga. psicoactivas, Ujú. que incluyendo también el alcohol, y dice, no, yo no le doy porque se lo va a fumar. Ayúdale de otra manera. Eso es servicio también y eso es caballerosidad. Entonces, por ejemplo, yo sé y yo tengo muy claro, yo ya definí hace mucho tiempo cómo yo puedo ayudar a ese tipo de personas, porque esa persona no necesita dinero, él necesita otro tipo de ayuda. Él necesita ir a la raíz y escarbar y entender por qué llegó ahí y quién lo puede sacar de ahí. Y hay miles de testimonios de gente que dice Jesús me cambió y no tuvieron que, no estoy diciendo que esté mal, pero no tuvieron que ir a un centro de rehabilitación. Los centros de rehabilitación ayudan. Esa es otra forma de mostrar caballerosidad, un servicio. Pero ellos tienen que escarbar muy en el fondo y ver si realmente qué fue lo que se quebró por dentro para que Dios pueda restaurar eso. Y a veces la gente no necesita esa ayuda económica, sino que tú le guíes como hombre de Dios o mujer de Dios y les ayudes a escarbar ese fondo para ver qué A ese encuentran origen, sí, ese, a veces también es como falta de perdón, ¿no? muchas Tienen cosas algo en que su está niñez ligado, sí, exacto, como que alguien los dañó, no perdonaron, y Dios revela eso. sí, o no comprendieron el por qué estaban en esa situación, ¿no? Darle, cuando Jesús habla en Mateo 5:38 acerca del amor hacia los enemigos, eso es pura caballerosidad. Correr una milla más, poner la otra mejilla, dar la capa, eso es caballerosidad. Yo veo caballerosidad y el mejor para eso es Jesús. El mejor, el mejor, el que te habla de caballerosidad, Jesús. Por eso hablo tanto de los evangelios, porque ahí es donde yo aprendí a entender que la caballerosidad, pues realmente es un servicio. Y Jesús sirvió de todas las maneras que te imagines. Entonces, O sea, ahí puedes encontrar mucha información. sí, ¿sabes a qué me hiciste pensar? Hay una película que me gusta muchísimo y es acerca de un soldado que era objetor de conciencia y él decía, no, yo no voy a tomar un Wow, arma, sí, sí, yo sí. no voy a tomar un arma y no lo Hasta voy a el hacer último hasta el hombre se último. llama. Exacto. Wow, Así se llama la película, y esa película deja un mensaje muy bonito y es que sí es, y en tiempos de guerra en los que estamos ahorita, porque gracias a Dios no lo vivimos directamente, sino indirectamente, pero uy, es complejo es el complejo. mundo como está ahorita, con tantas guerras a nivel mundial, y no solamente guerras bélicas, Bélicas. sino también guerras económicas, manipulaciones,
Sí, pues eso es como, sí, entonces se vuelve complejo y es un poco extenuante el hecho de pensar cómo será el mañana, cómo sí, y, pero el Señor tiene una respuesta para todo, Sí, sí, así entre es. esas cosas está el accionar de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué acciones tomamos en esto? Pues no participar en estas cosas, sino hacer lo contrario de lo que no favorece este tipo de cosas. Sí, Sí, una de las medidas. La otra de las medidas es no dejarnos turbar por ellos, sino más bien actuar, ¿sí? Porque el Señor nos incita a actuar, pero de una manera contraria a las corrientes del mundo. sí, Así claro, como hay que actuaba ir Él. a la raíz, a las sendas antiguas acerca de cómo debería ser nuestro comportamiento. O sea, hay mucho por Claro, sí, ahí. y estamos en una época en la que hay tanta guerra que la gente piensa que la salida es la guerra. ¿Cómo la guerra va a estar en la salida de la guerra? O sea, es un tanto absurdo, ¿no crees? Sí, bueno, hay muchos temas ahí. Lo que pasa es que, lastimosamente, Alex, la gente ahora no se remite a la palabra. Y no quiero sonar religioso, pues yo soy cero religioso, eso sí les digo, cero religioso, pero yo creo que la palabra es el camino. Ahí es donde tienes mucha luz. Yo ahí aprendí a entender la vida. Cómo ser un buen esposo está en la palabra. Cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen hermano, cómo ser un buen trabajador. Por ejemplo, Colosenses 3:23 te enseña que todo lo que tú hagas lo debes hacer como para el Señor. Te enseña a ser un buen trabajador. Cuando tú hondas en eso, pues hay muchos temas ahí también de servicio. Entonces, hay que remitirnos a la palabra y la gente ya no quiere remitirse a la palabra, lastimosamente. Entonces, Sí. por eso pierden de vista el norte y por eso distorsionan palabras como caballerosidad. La distorsionan. Eso Sí, es. no, a mí me encanta la palabra por eso, porque tiene Diferentes para todo, tópicos, exacto. Es más, hasta de ciencia nos habla de todo. y muchas cosas Una hemos locura. descubierto que el humano ha descubierto, pero ya estaban allí. Yo quiero que cerremos con esto, y es que yo quiero un mensaje, darles un mensaje a las personas, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los ancianos, sí, a los débiles, a los fuertes, sí, a los poderosos, a los no poderosos, sí, por decirlo de alguna manera, eh, para que trabajemos en esto, porque todos tenemos que trabajar. ¿Qué mensaje le daría? ¿Qué consejo? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque de todos, digamos, los versículos que uno se puede saber, hay uno que me encanta y es muy necesario para este tiempo, y es Romanos 12:2. Ese versículo, digamos que muchos, incluso no lo sabemos de memoria, pero si tú comienzas a analizar eso, dice que nosotros no debemos amoldarnos o no debemos adecuarnos a estos tiempos, sino es que debemos renovar nuestro entendimiento. Y a mí me encanta porque cuando dice renovar, o sea, primero dice, no se adecúen a estos tiempos, o sea, primero hagan un stop, no sigan la corriente. Ujú. Y eso es lo mismo que yo le digo Total. a la gente, no sigan la corriente, paren, y comiencen a pensar cómo lo haría Jesús. Paren ahí un momentico. Y es que no, que este candidato, que este influencer, no, 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 no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús que hagamos? Paren ahí. O sea, no se amolden a este tiempo. Y lo otro que les digo es, cuando dice que renovados por medio del entendimiento, cuando habla de esto es que tenemos que pensar, nos tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Y renovar la manera de pensar es como este computador que tenemos acá al frente y es literalmente darle un reset. Reinicien su manera de pensar. Los paradigmas, los estigmas, hay que derribarlos. ¿Cómo los derribamos? Los confrontamos con la palabra. Reiniciar la manera de pensar, releer, reaprender y desaprender también. Volver a desaprender para aprender es una palabra muy común que ya tenemos por ahí, pero sí es necesario que estos tiempos, primero, no nos adecuemos a estos tiempos, seamos inadecuados a estos tiempos, y segundo, renueven su entendimiento. Y es que ahí Pablo lo que está hablando a Romanos es que ellos vivían en una cosmopolitan, el contexto es bastante fuerte, vivían en una cosmopolitan donde tenían como mucha injerencia griega, de todo. Una Entonces, mezcla de culturas muy tremenda, ¿no? exacto, entonces hablándolo en iglesia que tiene que cambiar su cultura. Por eso dice, renueven su entendimiento. O sea, como dijo él en algún momento, todo dan por basura, denlo por basura y renueven el entendimiento y literalmente recibir un lavado de cerebro porque lo necesitamos. Y ese es el mensaje que le quiero dar a la gente. Hagan un stop. ¿Qué diría Jesús en una situación como la que ustedes viven hoy? Tengan paz
y sobre todo renueven el entendimiento. Es muy importante llenarse también de conocimiento. Nosotros no estamos llamados a pensar todos igual, ¿no? Y está bien que pensemos, que tengamos toda una misma base, pero tengamos opiniones basadas, por supuesto, en la Biblia, y cada uno tenga una opinión bíblica. Entonces, creo que a la sociedad le falta eso. Antes pasaba que sí, siempre ha habido la corrupción y la maldad, desde el Edén hasta ahora, pero los tiempos no estaban tan depravados y tan malos como ahora, porque cada vez la gente está alejada más de todo esto. No, y más que ahorita se normaliza, ¿no? Muchas de las cosas que son malas y perversas tienden a normalizarse, ¿no? A aceptarse como normales, como buenas, ¿no? Y es donde uno ya no sabe ni siquiera cuál es el límite real. O sea, nosotros conocemos la palabra sí, pero una persona que no conoce la palabra, le empiezan a dibujar en su cerebro, en su mente, cuál es un límite que realmente hace mucho rato no existe. Sí. Sí, o sea, para ellos el límite ya no hay. Y- Sí, lo correcto ya prácticamente es todo. Y te voy a decir algo, vos has tocado, para cerrar ya, vos has tocado algo que he querido hablar hace mucho tiempo, y es los tiempos tan peligrosos en los que estamos. Estamos en tiempos muy peligrosos, gente, porque ahorita profesar a Jesús es un acto de rebeldía. O sea, te voy a decir algo, Alex. Vos me invitaste a tu programa. Yo aquí puedo hablar libremente de Jesús. Pero digamos de que alguien piense que yo hablo bien, me expreso bien, y quieran invitarme a hablar de la vida a un programa, pues no sé, de televisión. Yo no voy a poder mencionar a Jesús. Yo puedo hablar del horóscopo, yo puedo hablar del año chino, yo puedo hablar... Es más, invitan a una que habla con alienígenas. O sea, No recuerdo. invitan a todo el mundo, pero no vas a mencionar a Jesús. ¿Y no te parece extraño eso? Es extraño porque lo único que realmente tiene poder es el nombre de Jesús. Entonces ahora, manifestar a la gente el nombre de Jesús también es un acto de rebeldía para este mundo. Para nosotros está bien, Total. pero un acto de rebeldía. Y disculpa que me haya salido un poquito del tema, No, el tema está ahí. pero sí creo que es necesario que la gente entienda que para ser caballeroso hay que renovar la mente, hay que No hay que hacer pensar las como cosas Jesús. como todo el mundo las hace, ¿no? Dice Exacto. el dicho que el que no sabe para dónde va, porque puede decir. Exacto. Entonces, hay que saber que hay que hacer lo bueno y hay que Exacto. saberlo hacer. ¿Y de dónde lo aprendemos a hacer? De la palabra de Dios, De la que palabra. es el mejor referente. Exacto. Porque si te pones a pensar, hoy en día dicen, no, es que la verdad es relativa. No, Pero no, venga. oh, Dios mío. Nunca sería verdad. Entonces, hasta la mentira sería verdad. No tiene ninguna lógica, ¿cierto? No tiene, no, sí, pero es lo que te decía, se comienza a distorsionar tanto la verdad porque la gente no comienza a consultar la palabra, sino todo en su propia opinión. Y Proverbio nos dice que no te hagas sabio en tu propia opinión. O sea, literalmente el que quiere vivir sabiamente lea Proverbios. El Proverbio nos está advirtiendo, no Sí. te creas sabio en tu propia opinión. Así es. Entonces, cuando te distorsiona, cuando te alejas, comienzas a distorsionarte lo que es verdadero. Por eso pasan muchas cosas y el pecado comienza a molestarle que vos hables de Jesús, que vos hables de la palabra. La gente se molesta. Ah, ya viene el cristiano, ahí viene el religioso. La gente siempre se va a incomodar porque el No, pecado los incomoda. Exacto. Y Y no estoy diciendo que y hay sea que santo, seguir. ¿no? Sino es Sí, que no, nadie, o sea, no todos queremos trato de santo. practicarlo. O sea, no lo practico. Me equivoco. Es un tema peco. de perseverancia y De intentarlo constancia. todos los días de constancia. Eso no es un Exacto. tema de que elegimos a Cristo y somos perfectos. No, para nada. O sea, Exacto. como lo dibujaba alguien, ¿no? Que estamos en una clínica. Sí, Sí, vivir en Cristo es estar en una clínica en la que estamos constante. siendo todo el tiempo revisados, limpiadas las heridas, sí. Porque todo el Y a tiempo veces estamos trasplantes a corazón abierto para Eso, sí, o sea, imagínense, cambiar ese imagínenselo así. oscuro corazón. Sí, sí, sí. Algo como para cerrar es que yo creo que es importante el conocimiento, pero es más importante la sabiduría que viene de Dios. Sí, claro. Sí, porque Es que la sabiduría al final es el amor al conocimiento de Dios. Sí, sí, exacto. Cuando yo te digo el conocimiento, me refiero a que la base bíblica que tenemos, partir de ahí. Hay personas que se inventaron, muchos de los inventos que hoy tenemos salieron de la Biblia, fueron inspirados por la Biblia. Sí, claro. Entonces hemos escuchado el del maní, que tiene 300 usos. O sea, hemos escuchado muchas cosas y gente inspirada por Dios para hacer eso. Entonces, cuando te hablo de conocimiento, es que descubrieron tal cosa. Pues eso ya estaba, ¿cierto? Sí. O sea, Dios ya lo había hecho. Somos co-creadores. Exacto, No o sea, somos creadores porque ya todo está Usted creado. lo descubrió ahora, pero eso ya existía. Y eso está eso lo creó Dios.
Me hiciste acordar de una historia. Vamos a contarla así rapidito y miramos. Resulta que había un grupo de científicos, ¿no? Que se reunieron para hablar con Dios y decirle que ya habían descubierto cuál era el origen de la vida y cómo crear las cosas, ¿no? ¿La de la vida? Sí, sí, de la vida y del universo, que ya pueden crear, ¿no? Ya pueden crear. Entonces el Señor les dijo, bueno, hagamos un concurso. Entonces vamos a empezar a crear y a ver quién es el mejor creador. Entonces los científicos dijeron, listo, vamos a empezar. Entonces los científicos cogieron tierra y el Señor les dijo, un momento, para poder crear tienen que coger su propia tierra, creen su propia tierra. No, no, y en vez Entonces dejó como que, bueno, ok. estamos muy... Tienen que crear su propia realidad también, ¿no? O sea, Claro. No, sí, claro. No, pues, no, ahí sí los mato. Y ahí para allá, para atrás, todo. Sí, todo. Todo. Porque ¿dónde vas a sacar los materiales? Vos puedes crear de alguna forma tierra artificial. ¿Y dónde vas a sacar los materiales? Pues crear tus propios materiales, ¿sabes? Crear tus propios átomos. Entonces va para atrás, va atrás, va atrás, va Más atrás. atrás vaya, sabes que no puedes sobrepasar. Vuelvan a ser mejor. Sí. Llegas donde ya no existía el tiempo y ahí ya... ¿Ah? Exacto. ¿Dónde? Entonces es querer ser más que Dios, pero nunca lo van a poder ser. Exacto. Pero bueno, terminamos con que Dios es bueno. Dios es bueno Dios y es bueno y gente, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta el final, las personas que llegaron, como les decía y como me decía Alex, hagamos un stop y renovemos nuestro entendimiento, nuestra manera de ver las cosas. Ser caballeroso es ser servicial, no importa si es hombre o mujer, sino el necesitado, tener misericordia. Y bueno, gente, muchas gracias, ha sido un placer. sí, un placer a todos por estar en Café con Pan. Recuerden no, ricos, el Señor es más que cualquier cosa, más que dolor, más que tristeza, más que soledad, más que enfermedad. Él todo lo puede superar y en todo lo podemos porque Él nos sostiene. Y si alguien tiene una necesidad, busque de Jesús, que es la respuesta para todo. A veces nos pueden tildar de ilógicos por decir esto, pero cuando conoces al Señor sabes que no es nada ilógico. No, Es la respuesta para todo, absolutamente para todo. así es. Nos vemos en un próximo Café Nos vemos. con Pan. Chao, gente, bendiciones. Café con Pan, un viaje a lo profundo.